¿Qué tal? Bueno, vamos a entrar de lleno en este tema. En el desglose de hoy vamos a analizar un material verdaderamente profundo del texto El arte de escuchar a Dios. Y nos vamos a enfocar en un capítulo que es francamente fundamental, la autoridad espiritual. Y a ver, este es un tema fascinante porque va muchísimo más allá de simples reglas de comportamiento humano. De hecho, toca el núcleo exacto de cómo está estructurado el universo, explorando ese delicado balance entre el orden divino y el caos. Para que tengan una idea de lo que veremos, nuestra agenda tiene 5 áreas clave. Primero, el principio de autoridad. Segundo, la anatomía de la rebelión. Tercero, consejos para ejercer autoridad. Cuarto, el peligro de la lengua. Y cerramos con la relación íntima con Dios. Así que, empecemos. Vamos con la sección 1. El principio de autoridad. Orden divino versus caos. La premisa base de este texto, y esto es clave, es que absolutamente toda autoridad es establecida y determinada por Dios. Es exactamente lo que nos recuerda Romanos 13:1. O sea, no se trata simplemente de dar órdenes vacías a los demás, es una revelación interna mucho más profunda. El patrón aquí es súper claro. Cada vez que Dios está a punto de hacer algo verdaderamente significativo, no actúa a la ligera ni de forma desordenada. Lo que hace es delegar una mayor medida de autoridad a un líder específico. De hecho, levantar a un líder con verdadera autoridad espiritual es siempre la primera señal de que se avecina algo importante. Y esto ilustra de manera brillante el choque de dos principios universales gigantescos. Por un lado, a la izquierda vemos a Jesús. Su principio operativo es, básicamente, tomar el caos y convertirlo en un orden creativo y lleno de paz a través de su autoridad divina. Recordemos que incluso el mar y los vientos le obedecían. Pero por otro lado, a la derecha, observamos exactamente lo opuesto. Satanás toma el orden y lo hace pedazos, convirtiéndolo en confusión y anarquía mediante la rebelión, buscando siempre exaltarse a sí mismo. Entonces, desafiar la estructura de autoridad es, lamentablemente, alinearse directamente con ese principio de confusión. Para entender esto un poco mejor, hay que mirar la raíz de la palabra. El texto menciona un término griego que se usa mucho en el Nuevo Testamento, exousia. Y presten atención porque no significa poder humano bruto, no es tener más fuerza física, significa autoridad sobre una acción o verbo, es decir, es el derecho otorgado desde lo alto para tomar decisiones. Está súper relacionado con otros términos bíblicos de liderazgo. En resumen, la autoridad bíblica es un derecho divino para actuar, no una dictadura basada en quién grita más fuerte. Pasemos a la sección 2. La anatomía de la rebelión. Entendiendo el ego. El material nos lleva por algunos casos históricos muy precisos para demostrarnos algo impactante. La insubordinación no es solo un error casual. Es una enfermedad que se mete hasta el fondo del alma y del ego. Un ejemplo que vuela la cabeza es la famosa rebelión de Coré contra Moisés. Imagínense esto. Coré reunió a 250 líderes para desafiar públicamente a Moisés, acusándolo de abuso de poder. ¿Pero saben cuál fue el origen real de este enfrentamiento que terminó siendo mortal? Fue un pequeño cordón azul y blanco de apenas 4 centímetros. Así es, se les pidió que usaran ese cordoncito en la ropa para recordar su santidad, y Coré decidió que era una regla absurda. Es una locura ver cómo un desacuerdo por algo tan, pero tan trivial, encendió un incendio de rebeldía contra el diseño de Dios. Ahora, lo que verdaderamente llama la atención de esta tabla, que está basada en el libro de Judas, es cómo clasifica las actitudes rebeldes. Miren cómo la rebelión infecta 3 partes clave del ser. Primero, Coré representa la mente y el intelecto, infectado por el orgullo absoluto y la vanagloria de creer que lo sabe todo. Luego, Balaam representa la voluntad, que está dominada por la obstinación y el deseo de la carne. Y por último, Caín representa las emociones, o más bien, las emociones insensibles, guiado por el deseo de los ojos. Toda rebelión espiritual que vean siempre tiene su raíz en uno de estos 3 elementos del ego. Y cuidado, porque esto no es solo historia antigua de hace miles de años. El texto cuenta un suceso moderno bastante desgarrador que pasó en Kansas City. Hubo un avivamiento genuino y superpoderoso entre niños, que supuestamente presenciaban fenómenos sobrenaturales y visitas de ángeles en sus aulas. Sin embargo, en cuestión de 6 meses, todo el movimiento se apagó. ¿La razón? Los propios padres se llenaron de celos porque sus hijos veían menos ángeles que los hijos de los demás. Esa envidia se transformó rápidamente en rebelión, lo que demuestra que la insubordinación es tan contagiosa que puede detener un movimiento celestial en seco. Llegamos a la sección 3. Consejos para ejercer autoridad. Liderazgo saludable. Entrando en la parte práctica, el material nos da unos lineamientos buenísimos y muy claros para los que lideran. Número 1 y 2, siempre debe haber misericordia al aplicar disciplina, buscando restaurar a la persona con mansedumbre. Pero el punto 3, necesita que nos detengamos un segundo. Cuidar el peso de las palabras. El autor usa una metáfora espectacular aquí.
Advierte que un líder a veces levanta su dedo meñique pensando que está siendo súper suave, pero debido al peso de su autoridad, la persona que escucha siente ese meñique como el golpe de un martillo gigante de 100 kilos. Es fuertísimo. Por eso, el cuarto consejo insiste tanto en crear vínculos relacionales profundos como base y huir de esas estructuras jerárquicas frías y rígidas. Siguiendo con la lista, vemos los puntos 5, 6 y 7. Un líder siempre debe buscar el reconocimiento mutuo. O sea, una autoridad genuina nunca se tiene que imponer a la fuerza. La gente la reconoce de forma natural y trabaja en equipo. Además, es absolutamente necesario que la comunidad ore e interceda por sus líderes. Y para cerrar estos consejos, sobriedad mental. Todo líder debe evitar a toda costa sobrevalorar sus propios dones o empezar a creerse infalible. Sección 4. El peligro de la lengua, el espíritu de maldad. Bueno, aquí la narrativa toma un tono mucho más serio y de advertencia al examinar la toxicidad en una comunidad. El ancla es Santiago 3:6, que describe la lengua como un mundo de maldad capaz de incendiar todo. El autor aclara algo vital. A ver, no está mal no estar de acuerdo con algo. Eso es normal. Pero hacerlo a escondidas, a espaldas del liderazgo, crea un fuego mortal. Cuando alguien va y le cuenta su misma queja a 25 personas diferentes, seamos honestos, eso no es buscar un consejo sabio. Esto es puro chisme y malicia. Es básicamente usurpar el corazón de la gente para desestabilizar el orden. ¿Y saben qué es lo verdaderamente peligroso de este espíritu de maldad? Su capacidad de camuflaje. Casi nunca viene de frente. El texto advierte que usa disfraces súper sutiles de justicia. Frases típicas como, bueno, es que solo me preocupa el bienestar del grupo, o la clásica queja de que el líder es demasiado controlador o le falta gracia. Según la fuente, estos comentarios así, con ese tono malicioso, son en realidad una manifestación encubierta de rebelión, sembrando veneno puro bajo la máscara de buenas intenciones. Y finalmente llegamos a la sección 5, relación íntima con Dios, el verdadero conocimiento. La advertencia más severa de todo este material resuena fuerte a través de Mateo 7. Muchos me dirán, ¿no profetizamos en tu nombre? Y les declararé, nunca los conocí. El autor insiste en que esto no es solo una historia sobre un futuro súper lejano, está pasando hoy. Hay personas realizando actos sobrenaturales masivos, pero cuyas vidas espirituales están huecas por dentro. Tarde o temprano, se quedan sin combustible porque carecen de verdadera intimidad y terminan siendo rechazados a pesar de todo ese espectáculo externo. Y el núcleo de este problema está en una distinción enorme. Hay un abismo literal entre conocer acerca de Jesús y conocer a Jesús. Tener mucha información sobre Dios es como memorizar datos de Wikipedia sobre un cantante famoso al que nunca en tu vida le has hablado. Es quedarse en la superficie, y la información por sí sola no salva a nadie. Por el contrario, conocer a Jesús significa tener una relación real, vibrante y súper personal. Es esa intimidad la única que puede producir verdadera obediencia y un fruto que realmente dure, especialmente si estás en una posición de liderazgo. Y para ponerle una medida real al peso de violar estos principios, el texto nos tira un número que es un balde de agua fría, 80%. El autor señala que aproximadamente el 80% de las nuevas iglesias o grupos que se forman a partir de una división motivada por rebelión terminan muriendo en menos de 2 años. O sea, construir sobre una base de insubordinación es garantía de colapso. Es una semilla que por definición no puede dar vida a largo plazo. Para cerrar todo este análisis, toda esta enseñanza increíble nos deja con una interrogante directa y bastante provocativa. Fíjense bien, ¿estamos operando en el día a día bajo la obediencia del Espíritu o nos estamos dejando llevar, tal vez sin darnos cuenta, por la sutil rebelión del alma? Reconocer la diferencia lo cambia todo. Esperamos que este recorrido por los principios de autoridad espiritual haya traído mucha claridad. Nos despedimos por ahora, dejando esa pregunta en el aire para que la analicen. Hasta la próxima.